No solo el niño abortado, cada aborto deja también otras víctimas. Víctimas que sufren en soledad y a las que no podemos abandonar. Es el caso de un joven que llamaremos Carlos. Carlos vivió una de las 77.000 trágicas historias que en el 2002 volvieron a elevar la cifra de abortos practicados en España. Una de las personas que le ayudaron después puso por escrito su historia. Carlos es universitario, conoció a Julia y se enamoró de ella. A las pocas semanas mantuvieron relaciones sexuales, pues para Carlos no era la primera vez, ya que desde los 17 años se había aplicado a la cultura del póntelo, pónselo. Lo que hay que hacer es tomar precauciones. Decía, por eso llevaba siempre un preservativo. Su madre lo aceptaba, pues un bombo en la novia de su hijo sería el mayor disgusto de su vida. Según Carlos, bastaba con prevenir. Porque el preservativo funciona. Aunque cada mes le asaltaba la preocupación de un eventual embarazo. Por eso, cuando a Julia le llegaba la regla, ambos volvían a respirar, porque el preservativo a veces se rompe. Quiero decírselo a los jóvenes de mi generación. El preservativo no es siempre seguro. Señala ahora, y eso es lo que ocurrió. Llevaban poco más de 2 meses manteniendo relaciones y la regla no bajaba. La prueba dijo que sí, y llegó el infierno. ¿Cómo me puede haber pasado a mí una putada como esta? Noche en blanco y en soledad. Carlos no podía hablar con sus padres. Julia tampoco podía contarlo en su casa, por su padre. Y los amigos. Los pocos amigos con los que hablaron les dijeron: Os va a joder la vida para siempre. Julia pensó que no estaba preparada para ser madre, y Carlos debía apoyarla en su decisión. Solos en el mundo decidieron hacerlo cuanto antes. Así que, poco tiempo después del test de embarazo, fuera el paquete. Los primeros días fueron de liberación, se habían quitado un peso, volvieron a reír y a disfrutar de la vida, pero la conciencia acusadora reapareció al cabo de un mes. No me apetecía jugar al fútbol, ni salir de copas. A veces no podíamos dormir y se nos quitaban las ganas de comer. Éramos alegres y nos sentíamos cobardes. Todo te habla de embarazos y niños. Te sientes aludido por la palabra asesino. No, siento que no merezco pasarlo bien jamás. Cuenta Carlos entre lágrimas. Carlos está arrepentido, sabe que Dios le comprende y le perdona, aunque todavía no lo vive. Espero poderme perdonar algún día. Se traga el orgullo ante la experiencia de su debilidad y limitación. Mientras tanto, quiere ayudar a otros jóvenes para que salgan de la superficialidad vital. Quiere gritar a la sociedad que el aborto no es nunca una solución y que existe el síndrome postaborto. La realidad se impone. Si alguna vida no merece la pena, ninguna vida merece la pena.